Hola, yo soy Paola Zavala y les voy a platicar de algunas estrategias que han funcionado en otros países para construir paz y que podrían funcionar muy bien en México. Por acá nos vemos. ¿Te gustaría vivir en un México sin violencia, sin desigualdad, sin corrupción? ¿Donde podamos vivir mejor? ¿Donde las mujeres vivan libres de violencia? ¿Donde nuestras hijas e hijos puedan salir seguros? Estamos a tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer. El camino no será fácil. Pero en el PRD estamos convencidas y convencidos de que otro México sí es posible. Buen día, yo soy Paola Zavala, soy abogada, activista, me dedico a temas de construcción de paz y de prevención de violencias y del delito y estoy aquí muy contenta con esta invitación de tener este espacio y quiero agradecerlo que hayan abierto este espacio para tener estos diálogos sobre algunas rutas, una específicamente para poder construir paz en este México que es tan necesario. La propuesta que yo les traigo el día de hoy se llama Justicia Transicional y ha servido en otras latitudes, en otros países, para poder superar las crisis en las que unos estados se han visto envueltos porque están superados en temas de justicia y de violencia. Entonces, la justicia transicional, que es lo que les voy a platicar hoy, parte de un reconocimiento muy doloroso y muy difícil de que el Estado ha sido rebasado, que esta justicia ordinaria que nos hemos impuesto, ¿no? En la que por medio de un pacto social nos ponemos leyes y nos hemos dicho esto está prohibido, esto está permitido y lo que está prohibido lo vamos a castigar de esta manera, ¿no? Como con cárcel. Y entonces habrá fiscalías que persigan, investiguen estos delitos y habrá jueces que determinen si una persona es culpable o inocente y las llevarán a la cárcel a las personas culpables y a eso le llamaremos justicia. Entonces, esta justicia ordinaria tenemos que reconocer en México pues que ha sido rebasada, que con los niveles de impunidad que tenemos en nuestro país, muy pocas personas tienen esta justicia, acceden a esta justicia punitiva en realidad, y que debemos de intentar nuevos caminos, nuevas rutas para volver a tener un piso común de paz y un nuevo sistema de justicia que sí funcione. Entonces, bueno, la justicia transicional, como les decía, ha sido utilizada en algunos estados en serios conflictos como Sudáfrica y en América Latina particularmente se ha usado en estados que quieren transitar o que quisieron transitar de dictaduras a estados democráticos. Hay ejemplos en Argentina, también tenemos ejemplos en Chile, ahora actualmente tenemos ejemplos que nos van muy de cerca a lo que está viviendo Colombia y cómo está transitando hacia un Estado que busca la reconciliación nacional, también con mecanismos de justicia transicional. Entonces, su objetivo es pues ser este paréntesis, ¿no? Este paréntesis en las normas de justicia entre un sistema de justicia que colapsó y uno nuevo que va el Estado, las personas, la nación a acordar. Entonces, pues eso, hay que partir primero que nada del reconocimiento de que un Estado está colapsado y eso es súper difícil, porque a ningún político le resulta redituable en términos de votos decir estoy rebasado, esto no está funcionando, ¿no? Pero cuando hemos visto en México gobernar a tres partidos distintos y tener los mismos resultados, de hecho peores, ¿no? En los que las violencias crece y se reproduce, creo que es momento de exigir socialmente que cambiemos de estrategia. Les puse aquí una pintura que a mí me parece muy impactante de Rafael Cauduro, quienes tengan la oportunidad de verlo. Él es un gran muralista mexicano que hizo estos murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es muy impresionante si ustedes visitan la Suprema Corte acá en el Zócalo, ir bajando las escaleras de la Suprema Corte e irte encontrando este mural que es gigantesco. Y vas bajando y hay archivos y archivos y archivos y archivos y archivos y archivos y al final, digo, no soy de aquí, pero acaba con una persona torturada, ¿no? Para encontrar como esta verdad y los mecanismos que ha usado el Estado para hacer
justicia, ¿no? Y todas las víctimas que están en esos archivos sin encontrar esta justicia tan esperada, tan prometida, tan anhelada, y que se quedan ahí, ¿no? En la burocracia, en un Estado que no puede en realidad hacer investigaciones eficientes, que siembra culpables, y un poco ese es el contexto donde partimos en México para hacer esta propuesta de justicia transicional. Ustedes un poco lo conocen, pero voy a hacer un repaso muy rápido de las causas estructurales que tiene nuestro país respecto a los niveles de violencia y a la crisis que estamos viviendo. Las directas de esta crisis es la llamada guerra contra el narcotráfico, que ustedes saben muy bien, empezó en 2006 con Felipe Calderón, y que tiene como esta lógica muy clara que les venía platicando desde un principio, ¿no? Punitivismo, es decir, hemos dicho que un montón de conductas son delitos y merecen este castigo, pero en realidad casi nadie accede a estos castigos, incluidos los delitos de alto impacto, ¿no? Ahí es como otra charla muy, muy larga que a mí me interesa mucho dar, que es qué es lo que estamos penando con cárcel y si vale la pena que el Estado se concentre, por ejemplo, en perseguir los robos, ¿no? A casa habitación, o si hubiera una justicia distinta, como puede ser la justicia restaurativa, para sancionar estas conductas y buscar reparar el daño a las víctimas y que estas conductas no se vuelvan a repetir, y una justicia distinta, muy distinta a los delitos de alto impacto, como pueden ser evidentemente los homicidios, las desapariciones forzadas, la trata de personas, ¿no? Que hacen que el país vivamos como sociedad en constante miedo, que tienen un alto impacto social y que es muy difícil, la verdad, encontrar formas de reparar el daño a las víctimas. Bueno, las causas indirectas, pues es evidentemente la política de drogas, esta política de prohibición que nos ha traído hasta acá, porque evidentemente pues el consumo no baja. Lo que ha hecho es evitar que haya una reducción en los riesgos de este consumo, ¿no? Estigmatiza a las personas que han decidido consumir, y entonces estas personas no tienen acceso en realidad ni siquiera a lo que están decidiendo consumir, porque, por ejemplo, si les dicen... si una persona decide consumir cocaína, en realidad no sabe si está consumiendo cocaína u otras sustancias que le puedan hacer todavía más daño. Si esta persona decide dejar de consumir, el estigma social hace que no tenga en realidad muchas opciones de ayuda para dejar el consumo, etcétera, etcétera. O sea, trae muchos problemas a la salud y a las libertades personales, pero sobre todo ha traído problemas de violencia y de un mercado negro e ilícito en el que no se pagan impuestos, en el que se vinculan además a otro tipo de delitos también muy graves, como el tráfico de armas, como el tráfico de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues evidentemente tiene dos patitas en las que se para esta política de drogas, que es la desigualdad. Muchas personas deciden entrar al crimen organizado porque las oportunidades que tienen de vida son bastante limitadas por la desigualdad social en la que han crecido, ¿no? Es familias a las que les dijeron a sus papás, échale ganas, trabaja, vas a salir de la pobreza, y no pasó, ¿no? No pasó en generaciones anteriores, y son muchos jóvenes que dicen, pues yo ya no, ¿no? O sea, ustedes van a la cárcel y encuentran murales que dicen, prefiero vivir 10 años como león que 100 años como peón, ¿no? Por ejemplo, o sea, son como ese tipo de lógicas que pueden ser, pues, muy fructíferas en el crimen organizado. Gente que no tuvo posibilidades de una vida distinta, o nació en una familia criminal o en un entorno criminal, o decidió unirse al crimen organizado para tener mejores condiciones de vida en un estado, en una sociedad, en una cultura en la que incluso eso ya es bien visto, ¿no? O sea, si ustedes piensan en estas colonias donde hay altos índices criminógenos, no sé, pensemos aquí en Tepito, ¿no? Pues no necesariamente es mal visto el crimen. Mucha gente asume que su vecino está vinculado al crimen organizado y pasa la vida y le dice buenos días, y, ¿no? Y tiene novias, y y llega el chavo con la moto y la novia se sube, y pues oigan las canciones de reggaetón y como toda esa cultura que hemos permitido, hemos aplaudido y tal, en donde el crimen ha dejado de ser
pues mal visto socialmente, por lo menos en ciertos sectores. Entonces, pues esa desigualdad es una de las patas y la segunda es la corrupción, ¿no? La corrupción del gobierno, la corrupción de las empresas que sostienen económicamente este mercado y que permiten que no solo que siga, sino que crezca este crimen organizado y esta corrupción, pues evidentemente pues tiene muchas complicidades dentro de los gobiernos estatales, federales, en las fiscalías, en los jueces. Entonces también hay que hacernos cargo de eso. O sea, es como mirar, aceptar que quisiéramos una justicia distinta, que la imaginamos distinta, pero que no es así. Y que las condiciones del país, de nuestra sociedad ya son otras y que esa justicia ya no embona, esa perspectiva ya no embona porque está dejando un país de víctimas, en donde la mayoría de las personas, ahorita les voy a dar los datos, no encuentran esta justicia, más del 90% de impunidad tenemos en este país y no estamos logrando ni mejores condiciones económicas para la población, ni de salud, ni de libertades, mucho menos de paz. Entonces, yo quiero traerles aquí un poco lo que ha hecho Colombia. O sea, esto lo saqué del informe de la Comisión de la Verdad de Justicia en Colombia, que les recomiendo muchísimo leer. Salió hace un par de meses, que tiene como los grandes conclusiones de todo lo que ha venido trabajando esta comisión durante años y tiene varias propuestas de políticas públicas para Colombia que pueden perfectamente ser replicables en México porque compartimos contextos muy similares y problemáticas también similares. Pero esto me parece que resume bastante lo que les he estado platicando todos estos minutos y que afecta a muchos países, pero principalmente a Colombia y a México. La Comisión de la Verdad de Colombia publicó su informe de hallazgos y recomendaciones, en la cual expone que en dicho país los impactos del narcotráfico han sido devastadores, no solo por el número de víctimas del narcotráfico y la violencia de las organizaciones ilegales, sino por los efectos y daños que han generado las políticas que los gobiernos han decidido priorizar para hacerle frente. O sea, esto me parece completamente estructural, o sea, como el meollo del asunto de nuestra problemática. No solo es luchar contra el narco, sino es decir, si luchamos contra el narco, si esto está prohibido, ¿cuánto nos estamos gastando en perseguirlo? Y en todo este sistema de justicia y punitivo que les acabo de contar. Y como el presupuesto, pues es finito, ¿a qué no le estamos metiendo dinero? O sea, ¿a qué hemos renunciado como sociedad por apostar a la Guardia Nacional, por apostar a más fiscalías, por apostar a más cárceles, etcétera, etcétera, etcétera? Y aquí les traigo unos números que los van a dejar fríos. La Guardia Nacional en este momento tiene más de 80,000 militares en las calles y dimensiones nunca antes vistas de poder político y económico que han asegurado por el momento, ustedes ya lo saben, hasta 2028. El proyecto de egresos de la Federación del próximo año tiene estos montos que les pongo acá, que son casi ilegibles, ¿no? Para la Sedena están contemplando 111,911.6 millones de pesos. Para la Guardia Nacional, 67,826. Para CEMAR, 41,878. Para Seguridad y Protección Ciudadana, 31,208 millones de pesos. En total, son 252,818 millones de pesos. Entiendo que ni ustedes ni yo tenemos idea siquiera de qué significa esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, como que nos perdemos en los ceros, pero esta cifra por lo menos aterriza un poco lo que les estoy queriendo decir. La Sedena el año que entra va a tener un gasto mínimo de 492 millones de pesos al día. O sea, estamos gastando 500 millones de pesos en esta estrategia. Entonces, a lo que se refería Colombia, a la Comisión de la Verdad en Colombia, de lo que más daño hace es lo que han decidido los gobiernos priorizar para hacerle frente al narcotráfico. Piensen ustedes cuántas escuelas, cuántas becas en cultura, cuántos temas de prevención de adicciones y de tratar a las adicciones podríamos invertir, que no gastar con este dinero, ¿no? Con este presupuesto que finalmente es de todas las y los mexicanos.
En el tema de homicidios, y puse solo homicidios porque pues me parece es el delito de más alto impacto, pues las cifras tampoco nos ayudan, ¿no? En esta lógica de querer decir que hemos avanzado en algo con esta guerra. Del año 2000 al año 2022 fueron asesinadas 458,000 personas. Esto es 500,000 de personas. 500,000 de personas han muerto han muerto en México en los últimos 22 años. Y yo les pido que hagan el siguiente ejercicio conmigo. Por cada una de estas personas que han muerto, hayan estado vinculadas al crimen organizado o no, ¿cuántas personas cercanas imaginen ustedes que ellos tenían? O sea, pongamos unas 5, ¿no? O sea, 5 personas que lo quieran a uno en serio, que nuestra muerte les afecte. ¿Cuántas personas a su alrededor hay que si ustedes fallecen van a estar seriamente afectados? Sus hijos, sus padres, sus hermanos, su pareja, sus mejores amigos. Poniendo baja la vara, pues a 5 personas. Si multiplicamos esto por 5, si tenemos 500,000 de personas que han muerto por homicidios en México y tienen 5 personas que son víctimas directas, tenemos un país en el que hay por lo menos en víctimas directas de homicidio 3 millones. O sea, es una cifra enorme, ¿no? Aquí hay que decir que de estas, la gran mayoría, 378,000, fueron asesinadas entre 2008 y 2022. O sea, a partir de que empezó la guerra contra el narcotráfico. Y en el sexenio del presidente López Obrador, en diciembre, hasta mayo del año pasado, se contabilizaban 121,655 asesinatos. Esto es más o menos, el año pasado teníamos unas cifras de 35,000 homicidios al año. Entonces, lo que nos dice el gobierno federal es, oye, pero sí lo bajé porque el antepasado tenía 36,000. Cuando empezó la guerra contra el narcotráfico, antes de que empezara la guerra contra el narcotráfico, teníamos niveles de 5,000 personas que fueron asesinadas en este país. 5,000. Ahora tenemos 35,000. Y está bajando con todos estos millones que le estamos poniendo a la Guardia Nacional en un porcentaje mínimo. Sigue siendo inaceptable, lejos de tener los niveles de 2005 que ya eran preocupantes. Entonces, imagínense ustedes lo que necesitamos. Necesitamos, evidentemente, un cambio radical de estrategia. Quiero pensar que hasta ahorita ustedes que han seguido estos números me siguen en esto, ¿no? Necesitamos un cambio radical de estrategia porque esta no le ha funcionado, no le funcionó al PAN, no le funcionó al PRI, no le está funcionando a Morena en este momento y necesitamos hacer una vuelta en el timón y cambiar de estrategia y pensar otras posibilidades de justicia. Finalmente, me gustaría retomar lo que les decía hace un ratito sobre el tema de la impunidad y cómo esta justicia tradicional no está sirviendo. La organización Cero Impunidad establece que entre que un delito se comete, entre el número de delitos que se cometen, que suman 28 millones de delitos al año, y los que se castigan, solo el 1% de los que se castigan se cometen. Este es el nivel de impunidad general. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero ser como muy clara, y ustedes me dicen si estoy siendo clara o no. Hay un montón de delitos, si te hablan por teléfono, por ejemplo, las extorsiones, estos datos son del INEGI, del ENVIPE, los pueden checar ahí, las extorsiones telefónicas, los fraudes que intentan hacer con tu tarjeta, los robos que sí se logran, ¿no? O sea, de robo del celular, tarjetas de crédito, efectivo, etcétera, etcétera, constituyen casi el 60% de estos 28 millones de delitos al año. La mayoría son delitos patrimoniales, como les estoy diciendo, fraude, extorsión y robo. Y de ellos, casi ninguno se denuncia. O sea, suceden y no vamos al Ministerio Público porque nos da flojera, porque no tenemos cómo comprobarlo en realidad, porque desconfiamos en la autoridad, porque creemos que es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, de los que se denuncian, ahí depende del delito, pues tenemos un nivel de impunidad menor. Pero sigue siendo muy preocupante. Ningún delito es castigado más que el 10%. O sea, tenemos niveles de impunidad en todos los delitos mayores a 90% en México. Es decir, las posibilidades de que alguien haga
una conducta ilícita en contra de nosotros y sea castigada es 1 entre 10. Entonces, pues bueno, esos son los niveles que tenemos en México y ese es el contexto del cual partimos para proponer en esta plática este mecanismo que se llama justicia transicional. Y regresando del corte, les cuento de qué va. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bienvenidos de vuelta. Me fui con esta frase que ustedes seguro la han oído, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y yo creo que no hay nada más erróneo que eso y a veces me sorprende que estemos en 2022 y la sociedad, los estados sigan creyendo que la paz se consigue por medio de la guerra. Yo creo que la paz se debe de conseguir por medio de estrategias de paz y por eso puse esta frase que dice, si quieres la paz, prepárate para la paz, para hacer cosas que no habías pensado hacer, para tener propuestas que no habías pensado hacer, para salirnos de esta caja, porque esta idea de la guerra, del punitivismo, de las cárceles, es la misma, ¿no? O sea, es la fuerza para imponer la fuerza para lograr la paz. Y pues ya hemos visto en los últimos sexenios que ese no es el camino en México. A mí me sorprende mucho que veo a muchos jóvenes que no les mueve tanto el tema de los militares. Y me doy cuenta que han pasado casi 18 años. Entonces, si tú tienes 22, 24 años, no experimentaste un país sin militares, no experimentaste un país sin muertos, sin noticias diario de muertos, de descabezados, de este horror que se ha vuelto ya cotidiano en México, que para poder vivir muchas veces ignoramos, ¿no? O sea, estas cifras, como me decía Norma hace ratito, que me quiero meter en una caja y no salir porque están rudísimos, ¿no? Entonces, es muy triste para mí darme cuenta que hay muchos jóvenes que no, bueno, todos los que son jóvenes en México no experimentaron ese México que yo todavía viví un rato, ¿no? De jugar en las calles, de confiar en el vecino, de dejar abierto en tu casa, de llamar a la policía, de no ver militares en las calles, verlos solo en programas de DN3. No sé, ayer leía que a los niños en Halloween hay que cuidarlos mucho porque había gente que en los dulces ponía fentanilo. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y cómo hacemos para que esto no sea de que cuide a mi hijo? Pues evidentemente lo tengo que cuidar de esto, pero sobre todo quiero que esta situación cambie. Cambie de manera radical, que no nos acostumbremos a esta violencia, que no nos acostumbremos a invertir estos millones de pesos en armas, y que pensemos unas estrategias diferentes. Y por eso, una vez más, agradezco el espacio para conversar con ustedes de otro tipo de propuestas y que socialmente podamos exigirlas políticamente. Bueno, la justicia transicional es una estrategia de paz y seguridad. Como les decía desde el principio, surge en contextos particularmente de dictaduras latinoamericanas y también se ha adoptado en países con serios conflictos internos. O sea, es una decisión de un gobierno, ¿no? No es en guerra entre países. Que deciden poner mecanismos excepcionales y temporales para poder superar estas crisis. Ejemplos de procesos exitosos de justicia transicional, también ya hace un momento se los platicaba, Chile, Argentina, Guatemala, se acordarán que hasta llevaron a su presidente a la cárcel, Colombia, Sudáfrica, Yugoslavia, etc. ¿Qué se necesita para la justicia transicional? Y voy a retomar lo que les comentaba, ahora sí ya desde una perspectiva más estructurada. La justicia transicional busca primero que nada tener verdad, entender qué está pasando en esta crisis, quién hizo qué y cómo llegamos a vivir lo que estamos viviendo. Entender es la fase fundamental, la base de esta estructura de justicia transicional. La segunda es tener justicia, pero esta justicia no se va a ver como la justicia tradicional.
esta justicia parte de comunicarle a las víctimas, que en este país hay millones, que lamentablemente la mayoría de ellos no es cierto, no van a ver a sus perpetradores en la cárcel. Esa justicia, este gobierno y el que venga no será capaz de asegurárselas, de garantizárselas, les han mentido, porque no tiene las capacidades, porque está rebasado, porque está corrompido, porque no puede. Pero sí podemos hacer que socialmente los perpetradores más importantes de los crímenes más graves que han afectado a la mayor cantidad de personas, que han tenido injerencia en destrozar el tejido social, sean llevados a la justicia. Eso sí, podemos, por eso es excepcional. No nos vamos a concentrar en todos, no podemos ir por el chavo que vende coca en las esquinas, no es cierto, ni vamos a ir por todas las personas que han cometido delitos en este país en los últimos 20 años, no podemos. Estamos rebasados, por eso digo que es políticamente poco redituable electoralmente. No todo el mundo está listo para esta conversación. Es muy difícil pensar que el presidente López Obrador va a decir, sí, cierto, no puedo, ¿no? Y ahí cruza por muchos temas, ¿no? De decir, oye, pues si te sigues aferrando, el número de víctimas solo va a crecer. Necesitamos que alguien reconozca que tampoco es culpa del presidente en particular, ¿no? Es un tema estructural que debe de cambiar, pero que sí tenemos que pasar por el doloroso proceso de decirle a las víctimas, no es cierto, no todas, pero de ahí a que no todas vayan a tener vean a sus perpetradores a la cárcel, de hecho pocas vean a sus perpetradores en la cárcel, sí podemos resignificar la justicia con los más graves perpetradores. Sí podemos poner a trabajar a todo el Estado con acompañamiento de organismos internacionales, de la Corte Penal Internacional y tal, para llevar a la cárcel, a la justicia, a los principales perpetradores y a los que han generado y han detonado esta violencia en este país. Entonces, esa es como la concepción de justicia. El tema de reparación a las víctimas, ahí se habla de enfocar el núcleo de esta justicia y de este proceso es las víctimas. Las víctimas directas, que necesitan evidentemente apoyo estatal, desde para temas de salud emocional, funerales, becas, educación, etcétera, hasta la reivindicación social, ¿no? Muchas víctimas necesitan ser reivindicadas, necesitan ser visibilizadas, necesitan contar sus historias, necesitan que no las criminalicemos, ¿no? El Estado mexicano ha fallado diciendo, pues por algo, ¿no? Esto de que dijo terriblemente el presidente Calderón de los daños colaterales y de la gente que muere alrededor de esta crisis, necesitan sus familiares, necesitan sus seres queridos, que se reivindique a muchas de estas víctimas, que se les repare en la medida de lo posible el daño. Evidentemente muchos de estos daños son tremendos y no se pueden reparar, ¿no? Pero se pueden de alguna manera ayudar a restaurar por lo menos los efectos de los daños causados, ¿no? O sea, buscar que sus hijos e hijas no vivan las mismas violencias, trabajan, les decía, en buscarles, asegurarles educación, salud emocional, y también hay las reparaciones sociales, ¿no? Que toda la sociedad sintamos que de alguna manera lo que hemos vivido, este miedo en el que hemos vivido de manera constante, es reparado, primero que nada con el reconocimiento estatal de que hubo un fracaso, ¿no? Que se pida perdón a las víctimas directas, pero también a las indirectas de toda esta violencia que hemos estado viviendo. Y también, desde luego, y es la parte que a mí más me importa de la justicia transicional, es la no repetición, ¿no? Lo más importante es que estos delitos, estas violencias no sucedan. Eso me parece que es la parte fundamental de la justicia, evitar que sucedan. Y bueno, desde luego la memoria, como dicen, nunca más, para que no volvamos a estar en el mismo lugar. Entonces, estos son como los pilares de la justicia transicional, y les voy a ir contando un poco cómo funcionan cada uno. Ay, acá está. La verdad, les decía, se trata de formar memoria, entender lo que está sucediendo, ¿no? Lo que sucedió cuando decimos en la guerra contra el narco,
mucho de esto los periodistas lo han narrado, las personas investigadoras académicas lo han narrado. Sin embargo, es bien importante oír a los perpetradores, entender las causas. Para muchos de nosotros es muy importante saber cómo funcionaban estas redes criminales, qué los motivaba, cómo podemos evitar que fenómenos así vuelvan a suceder o se repliquen en más personas. Es fundamental entender para evitar que sigan sucediendo. También la idea de la verdad como eje es visibilizar a las víctimas, lo que les decía, y para eso se crean, en general, comisiones de la verdad. En algunos países se han hecho estas comisiones. Pues, ¿qué son? Las comisiones en general son mecanismos en los que participan personas de los estados que están en conflicto, pero también de la comunidad internacional. La participación de la comunidad internacional en estos procesos es fundamental para dar legitimidad y autonomía a las investigaciones, tanto de la Comisión de la Verdad como de las fiscalías ad hoc que se impongan para hacer el tema de justicia transicional. Generalmente la ONU acompaña mucho estos procesos a través de la Corte Penal Internacional. También en la OEA lo ha hecho, y también hay organismos de sociedad civil internacionales que están muy bien capacitados para hacer estos seguimientos en los estados y decirles cómo han funcionado estos mecanismos en otros países. Entonces, bueno, les decía que las comisiones de la verdad, aquí en México, por ejemplo, se hizo una, ustedes la deben de conocer, que es la de Ayotzinapa, que está intentando justo hacer esto. Es un mecanismo de justicia transicional que está pues ahí solito, pero nosotros creemos que es importante generar una comisión de la verdad del contexto general de lo que pasa en México. O sea, que no solo atienda el caso de Ayotzinapa, sino que pueda dar una explicación mayor a las crisis de violencia que se vive en nuestro país. Y aquí es donde viene la excepcionalidad. ¿Qué sucede cómo le hacen estas comisiones para encontrar esta verdad, aparte de investigar? Pues bueno, se hacen algunos procesos judiciales que a cambio de verdad intercambian beneficios, como pueden ser las amnistías, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó a la presidencia, nos dijo que iba a hacer amnistías. Y bueno, yo me puse muy contenta porque pensé que estaba vinculado a temas de justicia transicional y no, en realidad era para facilitar la salida de la cárcel, que también está muy bien, de personas con contextos muy particulares de violencias previas o de delitos no graves. Pero en general las amnistías pensadas desde la justicia transicional son para conseguir información. Por ejemplo, tú tienes al chavo que vende cocaína en la esquina y él te da información en realidad sobre quiénes son sus jefes, cómo funciona la organización, etcétera, etcétera. Y entonces a él en particular, si te da información valiosa y su delito es menor, no lo metes a la cárcel, ¿no? Entonces negocias un poco eso para llegar, como les digo, o sea, el objetivo son los grandes perpetradores de la violencia. Entonces, así funcionan las amnistías. Las amnistías están prohibidas en delitos de graves violaciones a los derechos humanos. Obviamente no se pueden dar amnistías a personas que han cometido, por ejemplo, están acusadas de haber cometido homicidios o desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. También hay otro tipo de negociaciones que hace el Estado, que es reducir penas o programas como los testigos protegidos. Y como les decía, bueno, en temas de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos no aplicarían estos beneficios, pero quiero subrayar el tema de que aquí lo que nos importa es saber qué pasó. O sea, las comisiones de la verdad tienen como objetivo saber qué pasó, explicarse la violencia para poder prevenirla, para poder reivindicar a las víctimas, y ese es su objetivo fundamental. Después tenemos a la justicia. Para los procedimientos específicos de justicia excepcional tenemos que delimitar primero que nada el tiempo y espacio. También hay otra cosa que hizo el presidente, también jugó con eso de los juicios a los expresidentes, ¿se acuerdan? Entonces, no me puedo acordar exactamente cómo era la pregunta, que era larguísima, de si estás de acuerdo en que se juzguen a todos aquellos que participaron en el periodo neoliberal. Creo que era de Zedillo hasta acá o de Salinas para acá, ¿no? Entonces, pues ese es un
todos aquellos que participaron en el proyecto neoliberal, dice todo y nada, y son muchísimos años. Es otra vez hacer un tema de justicia enorme en el que nadie va a acabar siendo responsable de estas violencias. Lo que hace la justicia transicional es generar fiscalías ad hoc específicas para perseguir fenómenos que sucedieron y que afectaron gravemente a la población en un momento determinado, ¿no? Aquí les puse unos ejemplos. ¿Qué pasaba en Sinaloa de 2006 a 2010? ¿Qué pasó en Michoacán de 2012 a 2015? ¿Qué pasó en la frontera norte de 2015 a 2020? ¿O qué ha pasado en la guerra contra el narco de 2006 a la fecha? La última es gigante, pero a lo mejor sí podríamos encontrar patrones en estos fenómenos que han devastado a estados enteros y que están vinculados con el crecimiento del crimen organizado en el país. Evidentemente, estas son cosas que son propuestas mías, ideas que se me ocurrieron de cómo podríamos delimitar estos hechos, ¿no? O sea, Tamaulipas, me decían en la mañana, ¿no? O sea, lo que sucedió en Tamaulipas, o sea, esclarecer ciertos hechos, como el tema de Ayotzinapa, pero hacerlos como mucho más grandes o por ejemplo, en Sudáfrica sí se aventaron uno mucho más grande, mucho más amplio, y en México también podrían hacer algo así, como el tema es la guerra contra el narcotráfico. No me importa los robos, las extorsiones, o sea, el tema del narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico y qué actores políticos han estado involucrados en esa guerra contra el narco, quiénes en la milicia, quiénes en la policía, quiénes en los gobiernos estatales, en los gabinetes, ¿no? Y quienes además han estado involucrados desde el propio narcotráfico y que también grandes empresarios hay ahí metidos, etcétera, etcétera. Y para eso pues también se forman fiscalías especiales. Y aquí sí es importante decirlo, ¿no? Es excepcional. Nuestra Constitución dice que nadie será juzgado por tribunales especiales. Aquí sí hay un tribunal especial. Un tribunal especial que busca concatenar que una cosa te lleve al otro, ¿no? Y le interesa solo perseguir esos hechos particularmente. Entonces, para eso, como les voy a decir más adelante, se necesitaría una reforma constitucional que permitiera transitoriamente generar estos tribunales especiales. La reparación a las víctimas ya también se las adelantaba hace un ratito. Se trata de reconciliarnos finalmente, ¿no? Entonces, poner a las víctimas en el centro, entender su dolor, oírlas particularmente, entender también de qué contextos vienen, cómo se vieron muchas de ellas involucradas en estos hechos violentos, es fundamental, ¿no? Hay que dignificarlas, somos seres humanos. Y ahí, pues, les decía, en algunos países ha sido muy reparador que el Estado pida perdón por lo ocurrido. A veces la gente lo que necesita es oír el reconocimiento, una disculpa, ¿no? De eso. El Estado se ha equivocado, el Estado mexicano se ha equivocado, y hablo del Estado en general, de los 3 poderes de gobierno, de los distintos partidos políticos, etcétera, etcétera, porque estamos donde estamos por una serie de decisiones mal tomadas, además de otro tipo de conductas más graves como la corrupción o la impunidad. Y finalmente, pues procesos de justicia restaurativa, ¿no? Lo que les decía, hay gente, no saben, en estados con mucho conflicto, incluso en México, que necesitan preguntarle al victimario por qué lo hizo. Que necesitan hablar con ellos y decirle, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me hiciste este daño? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Y entonces, cuando lo ven a los ojos y la otra persona les dice y les explica qué pasó, cómo fue, de alguna manera encuentran paz. Otras no quieren verlos nunca más, pero esa debe ser una decisión de las víctimas. Los procesos emocionales que las personas que han sido víctimas de estos delitos necesitan para sentirse mejor, debe ser un proceso que el Estado abra para que puedan reconciliarse con su vida, ¿no? No necesariamente con el victimario, pero sí con la vida y con una sociedad que no busque todo el tiempo venganza. Y finalmente, pues los temas de no repetición, que eso ya deja a la justicia transicional a cambios estructurales. O sea, si no hacemos cambios estructurales, de nada sirve que llevemos a los principales perpetradores a la cárcel y pidamos perdón y tengamos claridad de qué fue lo que sucedió, porque entonces quiere decir que no entendimos nada y va a haber nuevos perpetradores y esta violencia va a seguir. Entonces, ese pilar es fundamental. Hay cosas que nosotros
podemos suponer que estas comisiones de la verdad nos llevarían a ciertas conclusiones, digo, además de darnos muchos detalles. Seguramente la política de drogas será una de las explicaciones de esta violencia que estamos viviendo. Y también tiene el Estado que pensar en políticas reales de desarme, ¿no? De ven y deja tu arma aquí y te doy 1,000 pesos, ¿no? O sea, políticas reales de desmovilización a gran escala y de desarme, de prevención e integración social. Es bien importante eso, ¿no? O sea, entender que muchas de las personas que estuvieron vinculadas a... Y también es muy difícil darle el golpe a eso, pero muchas personas que estuvieron vinculadas a esta violencia, ya les decía yo, no van a acabar en las cárceles. Y como no van a acabar en las cárceles, es importante que acerquemos posibilidades de integración lejos de la violencia para estas personas. Que en vez de verlas como un peligro, las empezamos a ver como una oportunidad y ellas asimismo vean la posibilidad de integrarse pacíficamente a esta sociedad. Y finalmente, pues hacer planes de justicia transformativa, en lo que la perspectiva es atender las causas a 30 años, ¿no? Eso ya cruza por ejes de pobreza, inequidad social y tal. Entonces, tengo preparadas para ustedes algunas propuestas de cómo se puede implementar la justicia transicional en México, pero eso se los cuento después del corte. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Gracias por continuar conmigo en esta conversación y seguramente se están preguntando, bueno, ¿y cómo le hacemos en México? Esa plática teníamos ahorita en el corte. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero y antes que esto, creo que hay que empezar por la conciencia social. Por darle el golpe a esto que les digo que es doloroso, es incómodo, pero es darnos cuenta, la verdad, de la situación en la que vivimos, en la que crecimos, a lo que estamos expuestos, y plantear otras formas, estar abiertos a otras formas, a otros debates para conseguir la paz, que no sea por medio de militares en las calles, de prohibicionismo, sino cómo entablamos nuevos diálogos. Entonces aquí yo tengo algunas propuestas de cómo podríamos empezar en México, pero la primera es que haya respaldo social. Es impresionante y a mí eso me impacta mucho. Cómo hay que convencer a personas. Ustedes dirían, uy, no, las víctimas van a estar en contra. No, ahorita van a ver, las víctimas quieren justicia transicional. Las víctimas directas de la violencia necesitan soltar este sentimiento de que no hay justicia. Quieren buscar por otro lado, no quieren más violencia. En general las víctimas en México, y ahorita les voy a contar en eso, ¿no? Pero tiene que haber respaldo social, tiene que haber una sociedad cansada que les diga a los gobiernos, a los partidos políticos, a los tomadores de decisiones, ya no, así no, ¿no? Entonces, este espacio, esta oportunidad de platicarles un poco estos temas, estos datos, estas alternativas, pues ojalá se hagan más grandes, crezcan en más foros y podamos socialmente exigir nuevas salidas, nuevos discursos. ¿Cómo podría materializarse una propuesta de justicia transicional en México? Pues primero tenemos que partir de las capacidades instaladas del Estado mexicano. No nos estamos fundando ayer, no estamos tampoco en el peor de los mundos. Tenemos presupuesto, ya les decía yo cuánto se está yendo a Guardia Nacional. Tenemos instituciones débiles, pero tenemos ya, por ejemplo, una comisión de víctimas, ¿no? Que se encarga de la reparación del daño, pero pues que tiene a muy pocas personas trabajando con ellos, que no tiene en realidad presupuesto suficiente para la cantidad de víctimas que hay en este país, que se podría fortalecer muchísimo. Tenemos fiscalías, tenemos especialistas y podríamos sin duda hacer uso de lo que ya hay en México para mejorarlo y para sumarle la acción les decía, de organismos internacionales o de observadores internacionales como lo han hecho ahora los argentinos, como el tema de Ayotzinapa, que le han dado legitimidad al proceso, que han dicho así no, esto sí, y que han permitido que las cosas avancen un poco en ese tema. Pues algo así tendríamos que hacer en los otros procesos. Tenemos que hacer un programa nacional, la gente tiene que saber qué va a pasar y cuáles son las excepciones que se van a
acometer, no puede ser carta abierta, por ejemplo, a un gobierno, a un estado que decida hacer una cantidad de excepciones absoluta. Claro que no, tienen que estar muy bien delimitadas esas excepciones, tienen que ser temporales, eso es bien importante, se tiene que establecer cuánto tiempo van a durar estos procesos, no nos podemos ir en justicia transicional 20 años. Y hacer un plan maestro hecho con las víctimas de vamos a hacer esto y vamos a tener esta comisión de la verdad y vamos a tener estos mecanismos de reparación y vamos a hacer estos cambios estructurales para que no vuelva a repetirse estas violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les decía, yo creo que sí es importante que haya rango constitucional, que esto se llevara a rango constitucional, que sea un acuerdo nacional y que delimite esta excepción a un tiempo. Les quiero contar que hubo en 2018 estos diálogos, supongo que se acordarán que intentó hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya electo en toda la República, con víctimas. Y hubo uno en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el que se juntaron la mayor cantidad de víctimas y se hicieron mesas para hacer estas propuestas, justo con miras a hacer propuestas de justicia transicional. Y ahí participaron cientos de colectivos de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando estos temas durante mucho tiempo. Y ahí se hicieron propuestas muy puntuales sobre lo que tendría que hacer el gobierno y que no ha hecho en materia de justicia transicional. Y me gustaría retomarlos porque, como les digo, esto ya es una propuesta de víctimas, de organizaciones civiles que se platicó con el presidente Andrés Manuel y que ha quedado en saco roto. La primera de ellas es el tema de justicia masiva. Lo que les decía, tiene que haber un mecanismo. Aquí ellos proponen que sea internacional, o sea, que esté mayoritariamente conformado por personas de otros países con conocimiento de justicia transicional, que puedan hacer y que con el acompañamiento de ONU puedan investigar y sancionar los delitos conforme a los siguientes criterios, y esto me parece muy interesante. ¿A quiénes sancionaría e investigaría este mecanismo especial de justicia? Pues primero que nada, se propone unos criterios de priorización en los que primero que nada se seleccione la investigación respecto a la gravedad de los hechos de victimización, o sea, es decir, de los delitos que estén vinculados a graves violaciones a los derechos humanos, lo que les decía hace un momento: desaparición forzada, tortura y homicidios, particularmente los ocurridos en masacres. O sea, es decir, de todo lo que ha sucedido en nuestro país, vamos a tratar de aclarar las masacres, las torturas y las desapariciones forzadas, que créanme, ya con eso son muchísimas víctimas y muchísimos procesos de investigación. 2, respecto a la libertad de expresión y de la democracia, ¿no? Es bien importante aclarar lo que ha estado sucediendo en este cantidad de homicidios perpetrados en contra de periodistas en este país, ¿no? Que atacan fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión y de información. Y también, ustedes lo vieron en las elecciones pasadas, la cantidad de candidatos que mataron en el pasado proceso electoral. Es muy importante también aclarar esos homicidios. Y finalmente, también el tercer criterio sería respecto al sostenimiento económico del crimen organizado, ¿no? Particularmente acciones de corrupción por parte del gobierno y de evasión fiscal conocidas como lavado de dinero, ¿no? En dónde se están, en este ámbito legal, en qué empresas están lavando dinero, cómo se están sosteniendo estas grandes organizaciones criminales y quiénes les ayudan en el gobierno. Y ahí es importante decir que pasan gobernadores, gobernadoras, secretarios de Estado, militares, marinos. O sea, este es todo el entramado de corrupción que permite y que ha permitido las grandes masacres, la escalada de violencia que vive en nuestro país por medio del narcotráfico. Entonces, estas son las propuestas de este mecanismo, por qué empezaría y qué sería lo primero a esclarecer. Y pues con la idea de que si neutralizas a estos personajes, y si personajes en situaciones similares se dan cuenta que en serio contra ellos sí va a haber castigo, que sí se les va a perseguir, que sí se les va a investigar, pues muchos de ellos seguramente, queremos pensar, así ha sucedido en otros países, dejarán de cometer estos ilícitos, y muchas personas que aspiraban a seguir haciendo lo mismo
serán disuadidas, porque sí habrá justicia en estos casos de estas magnitudes. También se propone, perdón, me hice bolas con el PowerPoint, una comisión de verdad y memoria histórica que, como les decía, se forme para dignificar y visibilizar a las víctimas e identificar las causas con las que los principales perpetradores llevaron a cabo sus crímenes, dar cuentas de patrones, métodos y así que permitan generar memoria, pero que también permitan prevenir que nuevas conductas así se reproduzcan en este país. Y pues ver más para como terminar, me falta acá, me fui. Pero bueno, la última era el tema de no repetición, trabajar mecanismos de integración social, de reinserción social con personas que estuvieron en cárcel por delitos menores, pero sobre todo de integración social con personas que de alguna manera participaron en el crimen organizado con temas menores como sembrando o como distribuyendo o incluso vendiendo, y cómo los integramos socialmente para que estas personas no continúen ligadas al mercado ilícito y a todas estas cosas que nos han llevado a esta crisis que estamos viviendo. Entonces, pues en general esos son como los puntos que se hablaron en Tlatelolco, que se hablaron con las víctimas, que se hablaron incluso con el que hoy es el gobierno, y que me parece que ya son ineludibles. No sé si con el siguiente gobierno se vuelva a abrir la puerta, pero creo que socialmente es el momento para exigir, para uno reconocer que la violencia nos ha rebasado, que el Estado no tiene las capacidades para superar esta crisis, que necesita de un mecanismo excepcional para poder volver a tener un piso mínimo de justicia y de orden social en el cual construir, que se necesitan hacer cambios estructurales fundamentales para que la violencia no siga, y que en la justicia transicional pues pueden encontrar definitivamente algunos mecanismos, algunas buenas prácticas que se han establecido en otros países con violencias similares a las que ha vivido México y que les han ayudado a salir de las crisis. Entonces, pues espero que esta plática, esta charla les genere dudas, les genere ideas, que puedan ustedes investigar, que puedan debatir con personas cercanas, y sobre todo que a partir de esta plática puedan exigir mecanismos distintos para generar paz social. Uno de ellos es la justicia transicional, otros hay en justicia restaurativa, pero que podamos como sociedad ir diciendo abajo las armas, por ahí no es, por ahí no ha sido, y sobre todo las y los jóvenes que me escuchan, imaginar un futuro distinto para ustedes. Muchas gracias, yo soy Paola Zavala y pues nos podemos encontrar en redes, estoy como Paola Saeb y ojalá podamos seguir esta conversación. Muchas gracias.